votando, solo se encuentran mercancías amparadas bajo fiducia. En este caso, pues, entre Guatemala y El Salvador se establecieron 3 puestos fronterizos, entre los que están el Corinto, el Florida y uno en Aguascalientes. Y bueno, tenemos las operaciones que se dan en los centros de control. En este caso también están, estos centros de control que están establecidos en el puesto de grado aduanero, pero con la diferencia de que en los centros de control va a funcionar para operaciones combinadas. El agente económico esté transportando mercancías amparadas bajo fiducia y mercancías amparadas bajo educas en este caso. También en este centro de control pues van a pasar la fiducia de oficio, como vimos anteriormente, va a ser para personas particulares que quieran pasar mercancía. Siguiente, por favor. Aquí podemos ver en esta imagen la forma más o menos física en la que se encuentran los puestos fronterizos integrados. En este caso el Corinto. Podemos ver que está establecido el territorio aduanero de Honduras, pero que va a funcionar tanto para Guatemala como Honduras. Del lado derecho tendremos el centro de facilitación, que es tipo garita. Aquí van a pasar todas las mercancías que tengan paradas exclusivamente con fiducia. Y también del lado izquierdo, pues el centro de control integrado, que va a estar atendiendo operaciones combinadas. Gracias, le doy con el siguiente. Buenos días, licenciado y compañeros. Yo soy Marla y voy a continuar con el tema de hoy. Vamos a hablar ahorita sobre el convenio de compatibilización de los tributos internos aplicables al comercio entre los sectores de la Unión Aduanera. Este convenio fue firmado y ratificado el 30 de junio del 2006 por los ministros de Finanzas Públicas, Hacienda y Crédito Público de los países centroamericanos. El objeto de este convenio es compatibilizar los tributos internos aplicables al comercio de bienes muebles y servicios que se realicen dentro del territorio aduanero único. Su ámbito de aplicación es a las operaciones que se realicen entre los agentes económicos de los estados, parte, y afecta a los siguientes impuestos: el impuesto al valor agregado IVA, a los específicos o selectivos y al impuesto sobre la renta. La competencia de este convenio les compete a las administraciones tributarias de los estados partes de la aplicación del presente convenio. En este convenio podemos observar en el artículo 5, donde nos habla de las operaciones afectas, de las adquisiciones y las transferencias, que son las ventas, las importaciones y los servicios que se llevan a cabo entre los estados partes. La siguiente, por favor. También aquí tenemos en el artículo número 6 y 7, hablamos del sujeto pasivo y del hecho generador. El sujeto pasivo pues son los contribuyentes o responsables inscritos o no al impuesto al valor agregado. Y el hecho generador pues son las adquisiciones de bienes muebles o de servicios obtenidas a cualquier título por contribuyentes que forman son parte de un estado parte y contribuyentes a otro que le transfieren bienes o servicios a contribuyentes del otro estado parte. Las transferencias de bienes muebles o prestación de servicios. La siguiente, por favor. Aquí vamos a encontrar en el artículo 8 el momento en que se produce el hecho generador y se causa el impuesto. En la adquisición de los bienes muebles, esto ocurre cuando se emite el documento que da constancia de la operación, cuando se paga el precio de los bienes muebles, cuando se produzca la entrega real de los bienes muebles y cuando se produzca la entrega simbólica de los bienes muebles de acuerdo con la legislación de cada estado parte. La siguiente, por favor. En el artículo 9 del CCIP encontramos las exenciones y no sujeciones.
Para las adquisiciones o transferencias de bienes muebles o prestaciones de servicio, serán aplicables las exenciones, exoneraciones y no sujeciones previstas para las importaciones y exportaciones en la legislación del país de destino o de origen, según corresponda, al momento de producirse el hecho generador. La siguiente, por favor. En el artículo 10 encontramos el concepto de base imponible o qué es la base imponible, y esta se integra con el valor de la transacción, que incluye el precio del producto más el valor de transporte y el valor del seguro. El valor del transporte se va a determinar aplicando un 10% sobre el precio del producto consignado en la fiducia, y el valor del seguro pues se determinará aplicando 1.5% sobre el precio del producto consignado también en la fiducia. La siguiente, por favor. En el artículo 11 nos habla de las modificaciones al valor declarado de la base imponible, y esto quiere decir que la fiducia pues, puede sufrir adiciones o disminuciones dependiendo del caso. Si sufre adiciones, pues tanto el IVA también va a modificarse y va a aumentar, y si sufre disminuciones, el IVA pues, va a ser rebajado. Esto se puede hacer antes de pagar los impuestos correspondientes. La siguiente, por favor. El tipo impositivo. Pues en Guatemala es el 12% el tipo impositivo del IVA, y para el caso de Honduras es la tasa general del impuesto es del 15%. La siguiente. El crédito fiscal pues lo podemos encontrar citado en el artículo 13, y nos dice que el IVA soportado o pagado por un contribuyente de un estado parte en las adquisiciones de bienes muebles o servicios obtenidos por un contribuyente de otro estado parte constituye el crédito fiscal, siempre que se cumplan los requisitos establecidos en el artículo 14 del convenio de compatibilización y los contenidos en la legislación nacional del adquiriente. El siguiente, por favor. La procedencia del crédito fiscal. Este es el artículo 14, donde nos dice que para que pueda proceder a hacer un crédito fiscal, en la literal A dice que este se origina por la adquisición de bienes muebles o servicios útiles o necesarios para el objeto de giro o de actividad gravada del contribuyente, así como para las exportaciones que realice o para las transferencias que efectúe en la Unión Aduanera, conforme a los requisitos y principios que establezca la legislación del Estado parte del adquiriente. B. Que la operación que genera esté documentada con la fiducia original y el IVA esté debidamente pagado y registrado en la base de datos de la Administración Tributaria del país de destino. C. Que el crédito fiscal y la operación que lo origina se encuentren registrados en el libro de compras del IVA y en los libros contables del adquiriente. Y D. Que en el caso de activos realizables adquiridos, estos se encuentren físicamente en el inventario o en su defecto se compruebe documentalmente que ingresaron al inventario y que fueron transferidos localmente, transferidos a un contribuyente de otro estado parte o exportados. La siguiente, por favor. La devolución del crédito fiscal, eso lo podemos encontrar en el artículo 15, y para que proceda la devolución del crédito fiscal se requiere que el adquiriente de tales bienes muebles o el prestatario de los servicios haya pagado el IVA correspondiente a esa operación en el país de destino. La siguiente, por favor. Los requisitos de la fiducia. En el artículo 16 se enumeran los requisitos que debe completar o que debe tener la fiducia. Están la identificación y los datos de la emisión de la fiducia, los datos del emisor de la fiducia, los datos del adquiriente, datos de la transacción, datos del transportista y medios de transporte, y la identificación y características de los bienes muebles o descripción de los servicios que originan la emisión de la fiducia, la liquidación y la forma de pago de los tributos. La siguiente, por favor. Emisión y transmisión de fiducia. Eso lo podemos encontrar en el artículo 17, y dice que el contribuyente que transfiera bienes muebles o preste servicios transmitirá la fiducia por medios electrónicos a la Administración Tributaria de su país. Esta la validará y transmitirá inmediatamente a la Administración Tributaria del país de destino para su validación, determinación de la obligación tributaria y su confirmación. Aquí vemos la imagen de
de la agencia virtual, pues en Guatemala la tenemos en SAT y ingresamos con nuestro usuario y contraseña. Y en el caso de Honduras, pues se llama SAR, Servicio Administrativo de Rentas. Igual es un acceso oficial a la oficina virtual, le llaman ellos, y desde ahí es donde se pueden emitir las fiducias. La liquidación y el pago del impuesto, esto lo podemos encontrar en el artículo 18. Dice, el pago del impuesto deberá realizarse dentro de las 24 horas siguientes a la emisión de la fiducia. El pago extemporáneo del impuesto dará lugar a que se apliquen los intereses y sanciones a la legislación del país destino. Para el caso de Guatemala, pues lo establece el artículo 94 del numeral 16 del Código Tributario. La siguiente, por favor. Los libros y registros. Esto lo vemos en el artículo 19, dice los contribuyentes que adquieran o que transfieran bienes muebles o presten servicios dentro de los estados parte, deberán registrar separadamente en sus libros de control dichas transferencias y adquisiciones, de manera que se distingan claramente de las operaciones locales de exportación o de importación o interdicción. Las infracciones y sanciones. Corresponde a este tipo de infracciones la no emisión o no entrega de la fiducia por el sujeto obligado a ello, a lo cual se aplicará el procedimiento y sanción por no emisión de facturas y otros documentos equivalentes que establezca la legislación nacional de cada estado parte. Gracias, esto es todo por mi parte y... Muchas gracias al grupo, gracias ahí a los coordinadores por apoyar ahí por el control del tiempo. Muy interesante esta última parte que veíamos ahí con los compañeros, cómo se ha hecho toda una normativa alrededor de este convenio supuestamente muy avanzado entre Guatemala y Honduras y El Salvador, que ha estado un poco tímido para entrarle a esta unión, diríamos, ¿verdad? Bueno, vamos a dejar al grupo 4, por favor. Grupo 4. Buenos días, licenciado, compañeros. Nosotros somos el grupo número 4. Nos tocó exponer sobre el tema del impuesto sobre la renta y comparado con otros países que son Brasil, Colombia, Chile, Argentina y pues Guatemala, ¿verdad? Entonces iniciamos la presentación. Nuestro grupo está conformado por 7 integrantes, pues ustedes pueden ver acá en pantalla, ¿cómo están? ¿Cambia la presentación, compañero? ¿No cambia? No. ¿Ahí? No, todavía no. ¿Cambia? No. Okay. Ahorita sí está moviéndose, pero no se puso en presentación, solo estamos viendo las láminas y en paralelo toda la Okay. contenido. Muy bien, muy bien. Tengo ahí, se mueve. Tal vez la forma que está compartiendo su pantalla, es que solo cuando una pantalla da ese problema. El 5, güey. ¿Cuál? El 5. Ahí. Ahí lo estoy cambiando. Cambia, ¿no? Si gustas, te voy a compartir yo, William.
Ok, por favor. Ok, sí, ahora sí. Como te comentaba, entonces nuestra presentación es en base al impuesto sobre la renta y sus comparativos entre los países mencionados anteriormente. La siguiente lámina, por favor. Este es el grupo integrado por 7 integrantes. Pues, esto se van a poner en el trabajo. La siguiente, por favor. Como les comentaba, yo les voy a explicar un poco sobre el impuesto sobre la renta del país Brasil como tal. Entonces aquí vamos a ver las opciones que tiene Brasil. La siguiente. Como en todos los países, existen impuestos a las empresas y los impuestos a las personas individuales como tal. Pues Brasil pues, es uno de los países que también tiene definidos así su impuesto, en este caso el impuesto sobre la renta. Entonces acá el impuesto para hacer el impuesto empresarial como tal, en donde pues nos indican que las empresas que son residentes en Brasil pagan impuestos sobre los ingresos mundiales le llaman ellos a los ingresos totales que tiene la empresa en el momento de sus actividades. Además nos indican que los no residentes generalmente solo pagan por los impuestos que son emitidos las empresas que pueden estar sujetas a retención en origen son los ingresos fuera de la fuente brasileña. Este impuesto sobre la renta de las sociedades se calcula con una tasa fija del 15% sobre la renta anual, utilizando dos métodos que tiene Brasil para el tema de cálculo del impuesto sobre la renta. La siguiente, por favor. Los métodos que utiliza Brasil para el cálculo sobre la renta es, primero es el método de beneficios reales. Este se basa en la renta disponible ajustada por ciertas adicciones y exclusiones determinadas por la legislación brasileña y se puede calcular anual o trimestralmente. El segundo método que tiene es el beneficio presunto. Los ingresos se calculan trimestralmente con un monto igual a diferentes porcentajes de los ingresos brutos, es decir, en función de las actividades de la entidad y se ajustan según lo que determine la legislación vigente. La siguiente, por favor. Siguiendo con el impuesto empresarial, tenemos estas empresas tienen, como les comentaba, una base o un impuesto fijo, un porcentaje fijo del 15%, pero además hay una aplicación de cargo y las empresas sobrepasen anualmente los 200 la contribución social sobre la renta neta exceptuando algunas entidades específicas como son las entidades financieras, de seguros, todo lo que es a nivel financiero, ellos se basan en otro tipo de porcentaje. Como tal, la base imponible es la ganancia antes de un impuesto a la renta y después de los ajustes según el método que ellos realicen o opten. La siguiente, por favor. Como les comentaba, acá tenemos la tabla o cómo están divididos los ingresos, o perdón, los porcentajes, donde podemos ver que los impuestos de las sociedades pues, están grabados con un 15%, como tal, diferentes o impuestos métodos que existen, y las empresas que sobrepasen los $240,000 al año pues están sujetos a un 10% de recargo, en este caso sería un 25%. Ajá. Y también se nos comentaba
un 9% para el impuesto de contribución social, que para todas las entidades financieras es un 20%. Entonces, si no fuera entidad financiera, la tasa efectiva del impuesto al año no son financieras sería un 34%, como dice acá. Si fuera una financiera, pues ya sería un 45%, ya sería de 9 a 20% del impuesto de contribución social. La siguiente, por favor. Siguiendo con el tema de impuestos a sociedades, vamos a comentar un poco sobre las ganancias de capital. Las ganancias de capital pues, se basan en la siguiente tablita, como podemos ver acá, en donde hasta 5 millones, de 0 a 5 millones, pues está el 15%, por encima de 5 a 10 millones está el 17.5%, de 10 millones a 30 millones un 20%, y de 30 millones a 50 pues un 22.5%. La siguiente, por favor. Siguiendo con temas de ganancias de capital, como comentaba anteriormente, aquellos que sean consignados por intereses bancarios o bonos tributarios con tipo impositivo del 15 o el 10% en función del tiempo que se hayan invertido ese instrumento. Cuando más tiempo, menos impuestos. Así lo maneja el tema de aquí en el país brasileño. Con el tema de los dividendos, hasta finales del año 2021, pues los dividendos percibidos por parte de inversores brasileños estaban libres de impuestos. A partir del 2021, pues ya se empezó a tentar el pago de los impuestos. En este caso, pues es el 20% que empezó en el 2022. El siguiente, por favor. Las rentas mobiliarias como tal, estas rentas pues, provienen de alquileres, ¿no? Y después de deducir todos los costos o costos asociados a la posesión de un inmueble, en este caso pues, puede decir que van de un tipo impositivo del 0 a 7.5%. Una regla especial que aplica para el tema de los inmuebles es que están fuera del país, solo están sujetos a tipo 15%. Impuestos sobre la renta personal, como les comentábamos anteriormente, pues todos los países tienen distribuidos los impuestos de esta manera a sociedades, empresas y a personas individuales. Acá tenemos el impuesto de las personas individuales, y estos pues son de igual forma que todos los residentes o todas las rentas generadas dentro de Brasil pues pagan impuestos totales, y las que no pues solo están pagando el impuesto que están generando las sucursales en el país como tal. En este caso pues la persona que genera impuestos en el país como tal pues va a pagar sobre un porcentaje establecido. En Brasil están sujetos a un impuesto del 15%. El siguiente, por favor. Acá pues podemos ver el tema de los parámetros que se tienen y las tasas que están a partir cuando están vigentes desde 2015. Desde el 2022 hasta el 2023 también. Las tasas que dice que no lo hacen, que no pagan impuestos. No se llega a pagar impuestos, y ya después tenemos una línea de 7.5%, la media que anda en 15% y la más alta que anda en 7.5%. ¿Me siento, por favor? Y eso sería todo de mi parte. Gracias. Muy bien, seguimos con temas en el proceso de la renta en los países de América Latina y el derecho comparativo en las pensiones. En este caso lo va a hacer el ISR. Características del ISR en Colombia, pues es un impuesto, es un gravamen de orden
todo el territorio nacional. Es directo porque graba los ingresos y la contribuye a los contribuyentes. El periodo en Colombia el año fiscal va del 1 de enero al 31 de diciembre y el impuesto de un año fiscal terminado debe pagarse en el año fiscal siguiente. En el caso de las personas naturales, la fecha de pago del impuesto de la renta en Colombia está comprendida entre agosto y octubre, y la fecha que se asigna para la emisión de los últimos dígitos del número de inscripción registrado. Para nuestro caso en Guatemala podría decirse que es el inicio de la renta de nacional. Sujetos pasivos del impuesto sobre la renta en Colombia. En este caso, los nacionales colombianos que viven en el país como extranjeros con residencia fiscal en Colombia deben presentar la declaración de la renta en las siguientes circunstancias. Los que tienen ingresos de origen mundial superiores, en este caso en dólares serían $12.494. También los que tienen un patrimonio bruto de al menos dólares de 40.086 a 31 de diciembre de cada año. Los que tienen el consumo de tarjeta de crédito, operaciones financieras o compras totales durante el ejercicio correspondiente de al menos dólares. Los colombianos que viven en el extranjero también podrían tener necesidades y tienen que seguir pagando el impuesto de la renta en Colombia. Se supone que el compañero permanente no usa parado como dependiente de menor unidad que tenga residencia fiscal en el país de Colombia. Si el 50% o más de sus ingresos son de fuente nacional, si el 50% o más de sus activos tienen procedidos que se tienen en este. El 50% o más de sus bienes sean administrados en el país de Colombia, habiendo sido requeridos por la autoridad tributaria en zonas que se consideraban de acuerdo a las condiciones de bienes están exentos de pago de impuestos sobre la renta en una jurisdicción en nombre del Estado colombiano. De los tipos incentivos impositivos al impuesto sobre la renta, en Colombia se aplica ingresos grabables obtenidos de los campos globales, menos que estén expresamente exentos, ya sea debido a los que existen en un tratado de libre imposición o cuando estos ingresos provienen de países específicos. Entre los tipos impositivos están de 0 a $10.811 del 0%, de 10.800 y de intermedios podría decir que están 33%, que va de los $40.000 a los $85.987, y el más alto que tienen los $307.000, $490 en adelante, que sería el 300 sería, perdón, del 39%. Siguiente. Esto se puede en corte, les dejo con el siguiente compañero. Muchas gracias. Buenos días, licenciado. Buenos días, compañeros. Siguiendo con la exposición, hablaremos acerca del ISR en el país de Chile. Pues este impuesto pues, va a gravar las rentas que tributan por las personas naturales, las empresas y otras entidades. Dentro de los impuestos directos están aquellos contemplados en la ley de la renta, como son los impuestos de las utilidades de las empresas o impuestos personales. Esto va a estar en el cuerpo normativo 824. Siguiente, por favor. Acá pues hay un resumen de lo que es el ISR en el país de Chile. Este pues
Para fines de aplicación de sus disposiciones se clasifica en las rentas obtenidas por los contribuyentes en dos grupos, que están las rentas de capital y las rentas de trabajo. En la primera categoría podríamos decir que son los beneficios o ganancias que provienen de los bienes de la persona. Ejemplo de esto pues son las actividades industriales, comerciales y entre otros. Luego está la segunda categoría, que son las rentas de trabajo, que son aquellas que están obtenidas por personas naturales derivadas de actividades donde lo que predomina es el esfuerzo personal. Luego está lo que es el impuesto global complementario, que pues donde están las personas naturales con domicilio o residencia en Chile. Luego tenemos los impuestos adicionales, que son las personas naturales y jurídicas sin domicilio ni residencia en Chile. Acá, en Chile el pago de los impuestos financia en casi el 80% del gasto público. Esto es posible porque una de sus principales características del entorno tributario chileno es que no discrimina el origen de los ingresos. Se dice también que además, pues lo que le ha ayudado al país de Chile es de que se ha apegado a lo que es el Internet, lo ha obtenido como un aliado en implementar estrategias para la recaudación de los impuestos. Siguiente diapositiva. Obligados a retener. Acá pues en la primera categoría pues son aquellos que están obligados a retener el impuesto del impuesto sobre la renta. Son aquellos que llevan una contabilidad completa. Siguiente, por favor. Luego tenemos lo que es la carga tributaria. Esto es en términos generales. Se dice que según revisiones de la política tributaria en el año 2022, con la Organización de la Cooperación y Desarrollo Económico, OCDE, examinó que el nivel de la composición y la evaluación de la carga tributaria nacional pues ha sido una de las que se encuentra en las más bajas del bloque, pero que resalta y hace una aclaración porque la destaca que la estructura fiscal de Chile pues es una de las más divergentes dentro del bloque de los demás países. Siguiente, por favor. Luego tenemos lo que es el impuesto a las ganancias en el país de Argentina. El impuesto a las ganancias, siguiente por favor, el impuesto a las ganancias es un impuesto progresivo. Se dice esto porque entre el que más gana es el que más va a pagar impuestos. Además, dice que las aplicaciones de las alícuotas progresivas permiten que los contribuyentes con mayores ingresos paguen una proporción mayor de impuestos que aquellos que tengan menores ingresos. Este es un impuesto directo que grava las ganancias obtenidas por personas físicas jurídicas del país. Siguiente, por favor. Luego tenemos las tasas impositivas. En primer lado está por las personas físicas existentes en escalas de tasas progresivas, con tasas más altas aplicables a ingresos más derivados, que es un 35%, luego de las personas jurídicas, que estas van a tener un tipo impositivo del 30%. Luego en la siguiente lámina tenemos que hay 4 categorías en el impuesto a las ganancias. Estas van a ser distintas de manera al momento de calcularla y también pues cada una de estas categorías tiene sus propias deducciones. En la primera tenemos la categoría conocida como la renta del suelo, luego la que corresponde a los ingresos obtenidos. En la tercera está la que corresponde a las ganancias de las sociedades y empresas unipersonales y por último las ganancias
dejo con mi siguiente compañero. Buenos días, compañeros. La base imponible para las personas físicas y jurídicas se calcula de manera diferente. Para las personas físicas se va a sumar los ingresos netos, deduciendo ciertos gastos personales y familiares. Para las personas jurídicas se restan los costos y gastos permitidos de sus ingresos brutos para calcular la ganancia neta. En la siguiente vamos a ver que los residentes en el país tributan sobre la totalidad de sus ganancias obtenidas en el país o en el exterior, pudiendo computar como pago a cuenta lo pagado por impuestos análogos sobre sus actividades en el extranjero hasta el límite establecido por la ley. La doble imposición internacional es la situación por la que una renta o un bien están sujetos al mismo impuesto en dos o más países. Siguiente, por favor. Vamos a ver los comparativos de retenciones de Brasil y Guatemala. Retenciones, en estos los pagos a los autores individuales, que son las personas físicas, y las entidades jurídicas, que es la persona jurídica, que residen en Brasil, están sujetos a una retención de impuestos de este país cada vez que el pago mensual del autor llegue a un umbral mínimo. La tasa de retención brasileña variará en función del importe total del pago mensual. En la siguiente tabla vamos a ver el actualizado del cálculo de retenciones del impuesto sobre la renta siguiendo este modelo para conocer la base imponible mensual y las correspondientes tasas de retención. La base imponible mensual sería de hasta 1.903.98 reales y el porcentaje, como podemos observar, no tiene porcentaje, y entre 1.903.99 y 2.826.65 reales es un 7.5 y de deducción es 158.40. Y así podemos observar en la tabla que va progresando el porcentaje según los ingresos. Siguiente, por favor, compañero. Un ejemplo, si un autor ganara 5.000 reales por ventas en Amazon, estos serían los cálculos. Serían los ingresos, la base por la tasa menos las deducciones, que nos da 5.000, y según la tabla anterior entraría en el 27.5% menos la deducción, que sería 884.96, y esto nos daría 490.04, que esto es lo que el autor deberá recibir el importe, porque este 490 sería la retención. Siguiente, por favor. Los autores individuales, considerados también como residentes fiscales en Brasil a efectos tributarios, están sujetos a la retención de impuestos, aunque su dirección de residencia ya no esté en Brasil. En el caso de los autores individuales, las tasas de los impuestos sobre la renta son progresivas en función a los pagos. Era lo que veíamos en la tabla. En el caso de las entidades jurídicas, no existe ninguna disposición tributaria por la que deba aplicar el impuesto de retención de ingresos a los pagos de regalías locales en una transacción entre dos entidades jurídicas. Siguiente, por favor. Retención de impuestos para autores no residentes en Brasil. En la mayoría de países de residencia se aplica una tasa de retención de impuestos del 15%, tanto que Guatemala aplica también el 15%. A las ventas realizadas en la tienda en Brasil a autores individuales y a entidades jurídicas. En Brasil las retenciones son aplicadas diferente de la manera establecida acá en Guatemala, porque los dividendos ellos no le aplican retención, es el 0%, intereses es el 15% y 25% para paraísos fiscales, y las regalías sería el 0% y 15% para los residentes, y por último el 25% para los residentes en paraísos fiscales. Siguiente, por favor.
En Guatemala la retención es diferente, como les comentaba. Acá existen dos regímenes de dichas actividades lucrativas. En el régimen opcional simplificado podemos mencionar que se pueden realizar de retenciones y son dos porcentajes. En los primeros 30.000 aplican el 5% y de 30.000 con un centavo aplican ya el 7%. Siguiente, por favor. Los agentes de retención autorizados en Guatemala son las personas que llevan contabilidad completa, los organismos del Estado y sus entidades, municipalidades y sus empresas, asociaciones, fundaciones y partidos políticos, sindicatos e iglesias, colegios y universidades, cooperativas, colegios profesionales, fideicomisos y otros. Los dejo con mi siguiente compañero. Comparativos, retenciones Colombia y Guatemala. Siguiente, por favor. En Colombia tenemos las rentas de trabajo, la retención en la fuente aplicable a los pagos gravables efectuados por las personas naturales jurídicas, las sociedades de hecho, las comunidades organizadas y las asociaciones líquidas originadas en la relación laboral. Esto resulta de aplicar dichos pagos previa depuración de la base gravable según los procedimientos reglamentados. La tabla de retención en la fuente para ingresos laborales gravados usa la unidad de valor tributaria estipulada en el artículo 383 del Estatuto Tributario. Como pueden ver, a diferencia de Guatemala, que tiene lo que es el 5 y 7% respectivamente, ellos manejan desde tasa del 0% al 39% según la unidad de valor tributario. Siguiente, por favor. Siguiente. Perdón. Retenciones en rentas de capital. Pues en este caso, a diferencia de las retenciones en Guatemala, que tienen el porcentaje del 10% sobre arrendamientos, sobre arrendamientos, Colombia tiene lo que es arrendamientos de bienes muebles por 4% y de bienes raíces por 3.5%. De la misma forma tienen otras categorías donde ellos van desglosando rendimientos financieros que dan el 7%, enajenación de activos del 1%, pagos a establecimientos comerciales del 9.5%, emolumentos eclesiásticos efectuados a personas naturales que sean declaradas de renta del 4%. Siguiente, por favor. Respecto a las retenciones a no residentes, los pagos o abonos que realizan las personas no residentes o no domiciliadas en el país de Colombia estarán sujetos a una retención de la fuente del 33%. Los pagos o abonos en cuenta por concepto de rendimientos financieros o intereses realizados a personas no residentes es del 5%. Y en el caso de pago o abonos a propiedad literaria, artística y científica, la tarifa de retención es del 33% del pago del valor o abono que se esté realizando. Siguiente, por favor. Comparativo de retenciones de Chile y Guatemala. En Chile se le llama a las retenciones de renta de trabajo el impuesto único de segunda sería el impuesto único de segunda categoría, donde se aplica las rentas de trabajo dependiente, tales como son los sueldos, pensiones, excepto las de fuente extranjera, y rentas complementarias a las ya mencionadas. Estas personas están sujetas a una retención o pago provisional del 10% sobre la renta bruta al momento de percibirla, y esta retención o pago provisional son utilizados por el contribuyente rebajándolos como crédito de los impuestos personales, pudiendo solicitar la devolución del excedente que resulte de la liquidación anual practicada. De la misma forma podemos ver que en Chile pagan el 10%, a diferencia de Guatemala, que tienen la tableta del 5 y el 7% respectivamente. Siguiente, por favor. Retenciones en rentas de capital. En Chile se le conocen de la misma forma, serían la tasa de primera categoría. No es una tasa fija para todas las empresas, pues ellos dependen del régimen de tributación al cual se encuentran acogidos. Es por ello que alguna empresa o contribuyente está afecta a una tasa del 25% y otras estarán afectas al 27%. Siguiente, por favor. Retenciones a no residentes. En Chile es conocido como impuesto adicional. Para los pagos de intereses la tasa es del 35%, sin embargo, si la operación es autorizada por el Banco Central de Chile, pasa a ser una tasa del 4%. Los pagos por prestaciones de servicios son grabados con tasa del 35% sobre la renta bruta, excepto cuando se trata de asesorías técnicas o servicios personales que se graben con una tasa del 20%. Y los pagos de primas de seguros contratados por empresas no establecidas en Chile
para asegurar equipo y otros bienes tienen la tasa del 22 y 2% por el reaseguro. Siguiente, por favor. Los dejo con el siguiente compañero. Comparativo de retenciones Argentina y Guatemala. El impuesto sobre la renta en Argentina tiene un sistema de impositivo a la renta progresivo que varía según los ingresos. Las tasas impositivas pueden llegar hasta el 35% o más. Para ingresos más altos, además, existen retenciones específicas en ciertas actividades económicas como la agricultura y la minería. Por ejemplo, podemos ver que acá en Guatemala, pues solo está, como decían los compañeros, el 5 y el 7%. Por ejemplo, aquí en Argentina tienen de 0 a 5 millones de pesos argentinos su 25%. 5 millones a 50 millones es el 30%. Y superior a los 50 millones es el 35%. En Guatemala también un impuesto sobre la renta progresivo, pero las tasas son más generales porque son más altas en Argentina. Las tasas en Guatemala está el 5 y el 7% y el 25% que es el otro régimen, ¿verdad? Ganancias de capital. El porcentaje de ganancia de capital se refiere a la cantidad de beneficios que se obtiene de la venta de activos como acciones, bienes raíces u otros activos de inversión. En comparativo con el costo de origen, la adquisición de este activo se expresa comúnmente como un porcentaje que se utiliza para evaluar la rentabilidad de una inversión. En Guatemala es el 10% y en Argentina es el 25% y el 30%. El reparto de dividendos en Argentina es el 7% y en Guatemala es el 5%. Impuesto sobre la renta de personas residentes y no residentes. Los residentes tributan sobre todos los ingresos nacionales e internacionales, mientras que los no residentes en Argentina solo tributan sobre los ingresos percibidos en Argentina. El residentes, ciudadanos argentinos que viven en el país, ciudadanos que trabajan en el extranjero hasta 13 meses o como obtienen una residencia permanente en un país extranjero, extranjeros asignados al trabajo en Argentina por más de 5 años, extranjeros que residen en Argentina por razón laboral a partir de los 13 meses. En Argentina se aplican las tasas de retención impositiva para los ingresos generados por el país no residente en el país. Las tasas varían según el tipo de ingreso y se convierten en doble imposición cuando el país de origen, el no residente. A continuación se le presenta la tasa progresiva. Como podemos ver, está del 0 al 97.200 pesos argentinos, el 5%, 97.201 a 194.400, del 9%, y así va paulatinamente hasta llegar al 35%. Rentas de asalariados. En Guatemala también se aplican las retenciones sobre los ingresos generados por residentes, pero las tasas varían y pueden ser más bajas, ya que en Argentina los ingresos del sujeto al pago de ISR son menores a 300.000, pagarán un 5% sobre el dicho valor. Si pasara a los 300.000 anuales, se pagará un importe fijo de 15.000 equivalentes al 5% sobre los 300.000, el 7% del excedente. Retenciones de no residentes en Guatemala. Se constituye que el impuesto de las personas individuales, jurídicas, entes o patrimonio no residentes en el territorio guatemalteco, según la identificación del siguiente libro, se obtengan los ingresos grabados de conformidad con el artículo anterior. Como podrán ver, en Argentina es en base a las cantidades. En cambio, en Guatemala está según clasificación, actividades de transporte que pagan 5%, el suministro de noticias internacionales que es un 3%, los intereses que son 10%, los sueldos y salarios, de dietas y comisiones, bonificaciones y otras remuneraciones es el 15%, y otras rentas grabadas es el 25%. En Argentina pues solo es con base a las cantidades, ¿verdad? Esto sería todo de nuestra parte.
gracias al grupo número 4. Solo quisiera, aprovechando ahí que Mayra nos compartió el link de asistencia, jóvenes, ver cómo vamos. Mayra, tal vez usted me confirma. Ahorita le confirmo. Gracias. Y vamos a ir a un pequeño receso, unos 15 minutos, jóvenes. Previo a dejar el micrófono ahí para el grupo 5 y 6. Vamos a ir a unos 15 minutitos y regresamos. Que puedan ir por cafecito. Gracias, maestro, ya hacía falta, ya. ¿Verdad que sí?